Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el trabajo en la guía. El día de hoy vamos a trabajar inicialmente con series. Por acá me están preguntando, venga, miremos. Buenas noches, listo. Entonces dice, una serie, estamos en el punto L de la guía RA 01. Una serie es un conjunto de datos que se incrementan automáticamente al arrastrar desde el cuadro de relleno. Las series se crearán en columnas o filas y con cierto tipo de datos. Dentro de las series, pues existen series de números, series de fechas, series de datos personalizados. Vamos a utilizar el archivo series para que miremos cómo se trabaja. Entonces vamos a ir a la plataforma y vamos a abrir el archivo series. Perfecto. Entonces tenemos el archivito de ejemplo. Bueno. En cada una de las columnas, digamos que se genera un tipo de ejercicio para trabajar con las series, para que podamos comprender y entender el funcionamiento de las series. Hay veces que las series nos permiten generar secuencias de forma más rápida, sin que usted tenga que hacer un arrastre o tenga que hacerlo uno a uno, porque a veces uno los ve que lo hacen uno a uno, y pues hay formas de automatizar ciertos procesos y este es uno de ellos. Entonces vamos a iniciar en la columna A y vamos a ver qué solicita el ejercicio. Dice lo siguiente, una serie lineal de repetición del dato o repetir el mismo dato. Entonces acá estamos en el ejemplo 1. Acá vemos que hay un 5. Entonces recuerden que cuando nosotros tenemos seleccionada una celda, cuando tenemos seleccionada una celda, la celda genera en la parte inferior derecha este cuadrito. Este cuadrito es lo que se conoce como control de relleno. Control de relleno. Este cuadrito que se ubica en la parte inferior derecha se llama control de relleno. Cada vez que yo selecciono una celda, siempre se genera ese cuadrito, control de relleno. Entonces lo que queremos es, en este caso, pues hay un 5, pero podría haber cualquier otro dato, otro número, lo que fuera. En este caso tenemos solamente ese dato. Entonces lo que queremos es crear una serie lineal, pero de repetición de datos. Entonces simplemente tengo el número, me ubico en el control de relleno, cuadro de relleno, control de relleno, y miren que el puntero se pone como en forma de un más pequeñito, negrito, light. Yo llamo que este es el más gordito y este es el más light. Cuando yo dejo presionado mi botón del mouse y arrastro hacia abajo, estoy creando una serie lineal de repetición de datos. ¿Por qué sucedió eso? Porque pues como hay un solo dato y al utilizar el control de relleno y arrastrar, lo que hago es que genero una repetición lineal. Ahí no hay nada novedoso. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que empecemos a ver las diferencias de un comportamiento a otro. Ahora vamos a mirar el que dice serie en incremento a partir de la herramienta, ojo, mire que ya nos están hablando de una herramienta, rellenar series, serie en incremento. ¿Qué es lo que queremos? Que se genere un incremento de aquí para abajo, pero no haciéndolo desde el control de relleno, no, lo vamos a hacer con una herramienta. ¿Cuál herramienta? La herramienta rellenar series. ¿Dónde encontramos esa herramienta? Entonces, cuando yo voy a utilizar la herramienta de rellenar serie, yo lo que hago es que me ubico inicialmente en el dato donde voy a empezar o el dato que me va a servir a mí para generar esa serie. Entonces, en este caso, tengo seleccionado ahí esa celda. Voy a la cinta inicio y buscamos este grupo de herramientas edición.
Ojo, no se me vayan a dejar enredar porque muy probablemente a usted le aparece toda la herramienta, pero lo que vamos a buscar es este icono. Este icono generalmente está debajo de autosuma. Mírenlo ahí, está debajo. Entonces de pronto a usted le aparece ahí rellenar, perfecto, pero no se vayan a dejar enredar, es este iconito. ¿Dónde lo encuentran? Debajo de autosuma. Entonces, cuando yo le doy clic a esa herramienta, pues salen una serie de opciones. Dentro de esas opciones está lo que nos están pidiendo, series, o sea, series de relleno. Le voy a dar un clic. Entonces, mire lo que salió. Salió este cuadrito. Entonces, ese cuadrito lo que me va a permitir a mí es crear unas series, ya sea en una posición de fila o ya sea en una posición de columna. En este caso va a ser en columna. ¿Por qué? Porque yo lo necesito de aquí para abajo. Mucho cuidado que a veces dejan seleccionado filas. Entonces, claro, la serie se le crea de forma horizontal. En este caso, como yo lo quiero hacia abajo, le digo que quiero una serie en columna. Una serie en columna. ¿De qué tipo? La necesito lineal. Ahorita vamos a ver las otras. Lineal. ¿Y cómo quiero que se incremente? De uno en uno. O sea que aquí va a quedar 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Y hasta dónde quiero que llegue? Entonces, un ejemplo. Usted va a crear unas series lineales de un listado de productos que tiene, que son como 1000. ¿Usted qué se va a complicar la vida haciendo esto? Ahí arrastrando y arrastrando hasta que le dé 1000, no. Y a veces a uno le da como tembladera, entonces como que se le va el mouse, se le pierde, no. No se complique, hágalo a través de esa herramienta que estamos viendo. Entonces selecciono el dato inicial, eso sí, necesito un patrón. Necesito un patrón porque con ese valor que está ahí, Excel va a crearle la serie. Si yo no tuviera nada, le va a decir, bueno, pero yo cómo le voy a crear algo si no sé desde qué dato debo partir, desde qué dato debo iniciar. Entonces ahí tengo el 1. Entonces me ubico otra vez, inicio, vengo a este grupo de edición, busco este icono y me voy a series. Entonces estábamos en que es de tipo columna, no lo olviden, no lo olviden, que va a ser de tipo lineal, que va a tener un incremento de 1 y que quiero que vaya hasta el, un ejemplo, hasta el 1150. Miren esa belleza, aceptar. Ya creo la línea, vea. Entonces evita usted eso de hacer un arrastre manual. No es que sea complicado, lo que pasa es que cuando tengo tantos datos a los cuales le tengo que crear la serie, pues puedo evitar haciéndolo así. Entonces, si me voy hasta abajo, mire que me creo hasta el 1150. Profe, Hasta ahí una hay una preguntita. pregunta. Bien pueda. ¿Hay que ponerle límite? O si uno lo quiere dejar así como para darle continuidad luego. Vamos a mirar. Lo voy a dejar en el 1, inicio, series, de uno en uno y no le va a colocar límite a ver qué pasa. En columnas, aceptar. No hizo nada. ¿Por qué? Porque usted no le está especificando hasta dónde va a llegar. Ahora miren esto. Voy a seleccionar hasta acá un ejemplo. Inicio, series, rellenar series. Mire que ya automáticamente está seleccionado columnas. ¿Por qué? Porque ya hice una selección manual. Incremento de uno en uno, no le va a colocar límite. Miren la diferencia. ¿Sí viste la diferencia ahí del uno y del otro? Sí, señor. Uh -huh. Entonces, si tú estás acá, no seleccionas y utilizas la herramienta de rellenar y haces una serie sin colocarle el límite, Excel no le va a colocar nada porque él no entiende hasta dónde es el límite, hasta dónde debe llegar. Pero si usted antes de utilizar hace una selección, él ya sabe que el límite va a ser desde aquí hasta acá. Entonces ahí sí automáticamente, aunque usted no le coloque el incremento, el límite, pues él va a identificar que tiene que ir hasta ahí, según el incremento que tú le digas.
Entonces ya eso depende pues del caso, de la situación que usted quiera. En este caso yo le dije columnas, lineal. Ah, bueno, y yo quiero que vaya hasta el 378. Aceptar. Ahí se fue hasta el 378 y no le tocó hacer a usted ningún arrastre ni nada de eso. Vamos con la columna C, ejemplo 3. Serie con dos datos consecutivos. Este es el procedimiento más habitual que utilizan las personas y es que crean dos consecutivos, o sea que genera un patrón usted para Excel. Usted le dice, vea, yo necesito que a partir de estos dos datos, lo selecciono obviamente, me cree una serie lineal consecutiva. Entonces me voy al control de relleno, pero mire que tuve que seleccionar los dos, porque ya nos dimos cuenta que si está solamente el valor, un solo valor, y me paro en control de relleno y arrastro, lo que hago es que duplico ese dato. Pero cuando yo selecciono ya dos datos y me voy a control de relleno y arrastro, ya Excel entiende que voy a generar una serie lineal con incremento de uno en uno, porque eso fue lo que hice aquí. Eso fue lo que le especifiqué a Excel o a la herramienta como tal. Hasta ahí es claro. Sí, señor. Perfecto. Listo. Miremos por acá. Eider, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, miremos la columna D. Esta es la que yo más utilizo. Esta opción. Serie con arrastre desde, me quedó mal acá, desde control de relleno. CTRL. Ojo. Tengo el datico. Miren cómo creé esta línea, que este es el habitual, este es el que yo les digo que generalmente las personas utilizan. Ah, yo necesito hacer algo, entonces llegan y colocan el 1 del 2, seleccionan y ahí se arrastran y crean la línea. Listo. Yo generalmente no lo hago así. Yo coloco el dato por el cual necesito arrancar la serie, me voy al control de relleno, pero además de eso, ojo, presiono la tecla control. Si ustedes se dan cuenta ahí en pantalla, mire que aparece un zoom más pequeñito encima de ese más, un zoom más. Cuando yo presiono control, miren, ahí solté control, se desaparece. Si yo arrastro, pues repito. Pero si yo me paro acá y presiono control y arrastro, creo una serie lineal. Miren. Entonces no necesitaría colocar el consecutivo, el siguiente. Nada. Ah, yo quiero crear una desde el 15. Le doy enter, me paro acá, control, arrastro y creo la consecutiva. Ya. No necesito colocarle los dos iniciales, seleccionarlos, como hicimos en este ejemplo de acá. Vámonos para la columna E. Un relleno de series de tipo lineal del 0 al 60 con intervalos de 3. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va a ir 0, 3, 6, 9, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entonces yo lo podría hacer de dos maneras. Una, aquí yo puedo colocar el patrón. Mire que ahí lo coloqué. Yo le dije a Excel, vea, necesito el 0, luego el 3. Si yo selecciono, Excel ya entiende que acá hay un patrón. Hay un salto de 3, hay un incremento de 3 valores, de 3 dígitos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo me pare acá en control de relleno, sin presionar ahí control y arrastro, mire que puedo crear la secuencia. Usted ya le definió un patrón inicial a Excel, él ya entiende. Ahora, digamos que usted no lo quiere hacer así, lo quiere hacer más rápido. Entonces se ubica acá, inicio, rellenar, series, y mire lo que le decimos. Necesito que me lo apliquen columnas, de aquí para abajo. Lineal, con incremento de ¿qué? De 3. ¿Hasta dónde? Hasta el 60. Eso es lo que yo le especifico. Aceptar. Y ahí creé también eso. Entonces, por ejemplo, este es muy útil ya cuando tengo una serie muy extensa, para que ustedes no tengan que hacer los dos iniciales y arrastrar y bueno, y todo el cuento. Vámonos para la columna F.
Miren todos los tipos de series y de rellenos que yo puedo hacer. Y a veces uno se sabe uno o dos y mire todo lo que yo podría hacer. Relleno cronológico con arrastre desde el control de relleno. Ya saben que el control de relleno es el cuadrito, pero apretando la tecla control. Miren que aquí ya hay una fecha. Ojo, hay una fecha. Miren lo que va a suceder cuando yo me paro en control de relleno y dejo presionada la tecla control. Voy a arrastrar hacia abajo. En las fechas, cuando yo presiono control, desde el control de relleno, se duplica el mismo valor de fecha. Pero ustedes se dieron cuenta que cuando lo hice con un dato numérico y presioné control, me crea una secuencia lineal para que vean la diferencia cuando hay fecha y cuando hay un dígito. En fecha se repite. En dígito, si presiono control desde el control de relleno, me crea una secuencia. Me crea una secuencia. En fecha me repitió. Ahora miremos la columna G. Relleno cronológico a partir de la herramienta rellenar series. Seleccione el rango que desea rellenar. Cuando uno está trabajando con fechas, se aconseja que si usted va a utilizar la herramienta, haga primero una selección. Entonces miren qué dice la selección. ¿Hasta dónde? Hasta donde quiera. Acá estamos simplemente trabajando ejemplos para que usted se enamore o se quede con alguna de todas esas. No es que las tengan que utilizar todas. Dina, ¿qué es lo que me estás diciendo, Dina? Qué pena. Profe, que a mí se me dio con el control hacia abajo y me dio 1, 2, 3, 4 de julio de 2020, 5 hasta el 11. O sea, yo tengo acá el 1 de julio, me paro en el control de relleno, dejo presionado control y arrastro. Y él lo que va a hacer es que me va a duplicar la fecha. No, por eso a mí no me la duplicó, a mí me dio el número siguiente. ¿En serio? Y ya, sí. Bueno, ¿y qué pasa si no presiona control? Ahí sí me genera una secuencia de fecha. Seguramente dice así. Gracias. Listo, bien. Sí, cuando yo no presiono control, ahí sí se crea una serie lineal, consecutiva. Mire que se fue aumentando el día del mes, en este caso. Estábamos en el 1 de julio del 2020 y fue 2, 3. Pero cuando yo presiono control, no pasa lo mismo que los números, me repite el mismo dato. En las fechas se comporta, digámoslo, como diferente al dígito, al número. Ahora entonces estábamos acá. Entonces yo les decía que cuando voy a crear, acá me dijo, vea, un relleno cronológico a partir de la herramienta rellenar series, seleccione el rango. Entonces yo les decía que cuando yo voy a trabajar desde la herramienta series, de rellenar, perdón, cuando estoy trabajando con fechas, lo mejor es seleccionar el rango al que yo le quiero crear el relleno cronológico. Entonces me voy allá, rellenar series. Miren que automáticamente cambiaron los bombillitos. Ya seleccionó columnas, obvio, porque como hice una selección en vertical, él ya sabe que voy a crear una serie en columnas. Mire que me cambió de lineal a cronológico. ¿Por qué? Porque él identificó que el dato patrón era un dato de fecha. Entonces se cambia a cronológico. Y mire que me activa la unidad de tiempo. Me activa la unidad de tiempo. Esto estaba inactivo. Miremoslo de aquí. Esto estaba inactivo, miren. ¿Sí ven? ¿Por qué está inactivo? Porque esto es un dato numérico, no es un dato cronológico de fecha. Entonces aquí nuevamente selecciono, voy a la herramienta, series, entonces columnas, cronológico, de fecha. Ahorita vamos a ver los de acá. Incremento de 1 a 1. No tengo que especificarle el límite porque el límite yo ya se lo di en la selección. Él ya sabe que tiene que llegar ahí. Mire lo que va a suceder. Simplemente me hace un incremento, lo mismo que yo hubiera hecho desde aquí, arrastrando sin darle control. La misma vaina, mire. Pero son formas, por eso yo le digo, yo les muestro diversas formas, ustedes ya miran con cuál se casan, cuál les gusta, cuál les parece más cómoda. Pasemos a la columna H.
Un relleno cronológico de días laborables. A partir de la herramienta, rellenar series. Seleccione el rango. Entonces, ojo, ya me cambiaron aquí coloquemos lo más grandecito. Va a seleccionar hasta ahí. Relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta. Entonces seleccioné, rellenar, series y ojo, columnas, claro, porque voy en vertical. Cronológico, claro, porque el patrón es una fecha. Pero acá en la unidad de tiempo, día laborable. Y póngale pues cuidado. Incremento de 1, límite no lo coloco porque ya lo tengo en la selección. Aceptar. Entonces comparemos con el anterior. 1, 1, 2, 3 y mire lo que pasó acá. Aquí siguió en 4 y aquí se me saltó a 6, 7, 8. Mire que se me saltó unos días. ¿Qué vamos a hacer? Revisemos un calendario para que ustedes entiendan qué hace ese día laboral. Hablando del 2020 fue, sí. Julio 1. Entonces, mírelo. Vamos a volver a ver qué resultado me dio. 1, 2, 3 y saltó hasta el 6. Miremos a ver qué sucedió. 1, 2, 3 y saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y creo que salta el 13. Miremos a ver si es verdad. 6 al 11. 6 al 11, al 10, perdón, al 10. Volvamos a mirar. Sí, al 10. 6 al 10. Y se saltó otra vez al 13. Entonces, cuando yo utilizo días laborables, ya sé que Excel está interpretando que el día laboral solamente va de lunes a viernes. Entonces usted me puede preguntar, venga, Umir, pero en la empresa trabajamos los sábados. ¿Qué haría ahí? Entonces, para poder hacer eso, así si yo necesitara hacer un orden cronológico de días laborables, me toca utilizar unas funciones que vamos a ver cuando se matriculen y quieran continuar con el curso de Excel intermedio. Vamos a ver unas funciones de fecha y hora que nos van a permitir decirle a Excel cuáles son las jornadas laborales válidas, porque pues esto aplicaría de pronto para una entidad pública, pero para una empresa privada generalmente se trabajan los sábados. Hay unas que no trabajan los sábados, pero son muy pocas. Entonces mire que él hizo esto. Ahora, ¿cuál es el problema con el día laboral? Miren que ese día, el lunes 20 de julio fue festivo. Para nosotros normalmente es un día no laboral. Pero si yo me vengo acá, aquí no me lo alcanzo a tomar, lo voy a hacer más extenso para que lo miremos. Entonces, otra vez, series, cronológico del día laborable, mire lo que pasó. Llegó hasta el 17 y volvió a empezar en el 20. Entonces, si yo vengo y reviso otra vez el almanaque, claro, terminó el día laboral el 17, viernes, y empezó nuevamente en el 20. Entonces, usted me va a preguntar, Eumir, pero es que yo no puedo porque, tranquilo, hay unas funciones de fecha y hora que me sirven para eso, para yo especificarle a Excel cuáles son esos días feriados para que de pronto no me los tenga cuenta en la nómina o me liquide diferente. Bueno, yo qué sé, eso lo saben ustedes, de pronto los que hayan aquí contadores o bueno, personas que estén en la parte pues de gestión. Eso, John, ahí estoy respondiendo eso. Entonces, hay unas funciones específicas que son funciones de fecha y hora. Ahí entra días.la.intl, día.la.intl. Esas funciones son las que me sirven para especificar cuándo hay feriados, cuándo no, para que de pronto si yo estoy haciendo un proceso, él me lo haga de forma correcta. Listo. Pero como este no es el curso de eso, entonces los dejo con la tentación. Sigamos acá. Columna I. Un relleno cronológico por mes a partir de la herramienta. Entonces otra vez me dice que seleccione. Mire lo que voy a hacer acá. Nuevamente, series. Cronológico, columnas, pero por mes. No le coloco límite porque pues yo ya lo coloqué en la selección.
Y mire lo que hace. Me genera cada mes. Como este fue mi inicial, entonces ya es 1 de agosto, 1 de septiembre. Y mire que si termina en el 1 de diciembre del 2020, él me hace el salto. 1 de enero del 2021, 1 de febrero del 2021, etcétera. Mire que esto me puede servir en algún momento. Sigamos con la columna J. Series de tipo geométrico. 2 en 2. Seleccione el rango. Entonces digamos que selecciono herramienta, series, y ya me pidieron geométrica. Ojo, el incremento va a ser de 2 en 2. No le voy a colocar límite porque ya lo seleccioné. Vamos a ver qué pasa. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Eso es una serie de tipo geométrica. Ahí la tienen también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien puedan, pregunten. Bien pueda, pregunten. Todo muy bien. Perfecto. Ustedes ya sabían utilizar esa herramienta. Yo sé que están deseosos que vayamos avanzando, pero ahí vamos, ahí vamos. Daniela, bien pueda. Vi por ahí su manito. No, se me fue la manito, qué pena, Euni. Se le fue la mano conmigo. Qué Perfecto. pena. Hágale, no hay problema. ¿Listo? Bueno, sigamos acá. Y vienen las series, pues, chéveres, que son las series de forma automática que vienen por defecto en Excel. Yo a veces los veo es que lunes y allá todos bellos es que martes, miércoles, oígalo, yo le digo, oiga, ¿cómo se le ocurre si Excel le crea series? Simplemente coloque el primer día y arrastre y ya. Eso los vi uno allá haciendo la tablita, febrero, oiga, No, cree el primer mes y arrastre y ya. Son series automáticas. Series automáticas. ¿Qué tal usted pones a escribir eso? Ay, yo mire, es que yo lo necesito, no lo necesito así, sino que vaya en sentido horizontal. Pues más fácil. Escribe el primero y lo mismo y arrastra y ya. Ahí no necesitan presionar control ni nada porque eso es una serie automática y se hace desde el control de relleno. Normal. Y ahora miren esto. Miren dice semana 1. Hay una combinación de texto con número. Aquí entonces se va a comportar diferente con respecto a cuando yo, por ejemplo, tengo un número. Mire que si yo arrastro normalito sin control, él me repite el número. Pero cuando yo tengo un texto con número, mire lo que sucede. Automáticamente me genera una serie consecutiva tomando como base ese texto que está ahí. Este es muy útil cuando estamos haciendo de pronto códigos de productos, referencias, y de pronto tienen unas letras y viene combinada con un número consecutivo. Perfecto, porque le va a repetir. Ya si usted, por ejemplo, hace esto y le presiona control, ya lo que hace es que repite eso mismo, semana 1, semana 1, semana 1. Pero cuando están combinaditos, simplemente arrastra y chao. Eso es series. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Cómo vieron ese cuento de series? Muy chévere, no solo saber del cuadrito, pues que uno sabía que arrastraba, sino el otro, la otra herramienta. La herramienta de rellenar, correcto. La herramienta de rellenar. Correcto. Esa herramientica es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes van a generar, lo que yo les decía, van a generar una serie muy extensa. Porque pues si ustedes van a generar algo pequeño, pues ya saben que lo pueden hacer fácil. Llegan y colocan el número, lo seleccionan, control, en el control de relleno, y arrastran y ahí crearon.
Pero si usted va a crear, porque yo he visto bases de datos así que tienen 20.000, 30.000 registros y yo los veo allá, llega uno a la oficina y están allá con el mouse pegados y viendo la pantalla, o hay unos que tienen una destreza a la berraca y chateando ahí con el WhatsApp, pero ahí con esto así, jugando así. Yo le digo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? No, creando una serie. No, perdió el tiempo, no. Hágalo de una con la herramienta y usted le dice hasta dónde tiene que llegar y ya se evitó ese dolor de cabeza de estar arrastrando, ¿sí? Pues esos son, digamos, como facilidades, o sea, como automatizar ciertos procesos para que usted no lo tengan que hacer como tan manual. Eso es, no es que esté mal hecho. Ay, es que usted me está diciendo que lo estoy haciendo mal. No, esa es la forma. Pero si es pequeño, pero si es una cosa muy extensa, no se ponga a hacerlo así, hágalo con la herramienta. Dina, bien pueda. Ay, qué pena, profe. Se le fue la mano como a Daniela. Ay, qué vergüenza, sí. No, no pasa nada. Hay que recochar también de vez en cuando. Lástima que uno no está en un salón de clase. A veces uno pasa muy bueno en el salón de clase. Ay, sí, total. Interactúa uno más con las personas. A veces las personas les da más confianza, entonces lo llaman a uno solito. No ve que levantan allá la mano entre la pantalla y le hacen ahí como con el dedito índice, como venga, venga, que necesito preguntarle que estoy enredado. Y acá pues no preguntan porque les da pena, pero no me parece, para eso están pagando. Un montón de dinero. Y harto, bastante. Listo, perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, un tema demasiado, pues todos son importantes, pero este tema, créanme que para mí es muy importante que lo sepan manejar bien de ahora en adelante y más si tienen deseos de continuar con ese Excel intermedio. Créanme que es un tema bastante interesante y es simplemente de observación, como de ubicación, y después de que usted ya lo tenga enfocado y claro, yo sé que ustedes lo utilizan constantemente, pero aquí con el nombre que les vamos a, que son referencias relativas absolutas y mixtas, pues uno dice, ¿y eso qué será? Pero ya se van a dar cuenta que eso lo utilizan ustedes permanentemente. Entonces vamos a abrir el archivo referencias. Entonces voy a ir a la plataforma y voy a... Señor. Perdón, ¿cómo está? Qué pena. Es que pensé que iba a continuar ahí, entonces no había preguntado porque pensé que era el tema siguiente. Es que en el mismo cuadro, esa herramienta que nos enseñó, veo que hay una palabra justificar y otra de relleno rápido, ¿cierto? No sé si esa palabra justificar cumple la función de la alineación que no se encuentra en la parte de centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha. No sé si esa misma función la cumpliría o se refiere a otra se refiere a otra funcionalidad y está bueno. Voy a anotarlo ya acá para que hagamos 2 ejercicios la próxima clase porque no los tengo con archivos, con justificar y relleno rápido, que también digamos que son chéveres. Este también es chévere, lo que pasa es que uno generalmente no utiliza esto. Pero entonces voy a anotarlo para tenerles un archivito, yo se los comparto ahí otra vez en la plataforma para que hagamos esto. Ahorita que estaba mirando, estaba pensando más en relleno que en justificar, pero sí lo podemos hacer. Pero muy buena pregunta, este justificar no tiene nada que ver con la alineación. Entonces dentro de 8 días les traigo un archivito para que hagamos 2 ejercicios de esto. Buena pregunta. Pero ya saben, no tiene nada que ver con el texto. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias, Eumir. Bueno, señor, a usted por la pregunta. Bueno, entonces abrimos el archivo referencias. Entonces, por acá tiene una lectura, este me gustó mucho, este lo tomé de internet, pareció muy, pues como elegante la forma en que ellos lo trabajan, por eso lo comento, porque de pronto el autor lo ve y dice, venga, y dice, pucha, ¿cómo así quedando clases con mi archivo? Dice que es una referencia en Excel. En Excel, generalmente la palabra referencia hace alusión a referencia de celda. Por defecto, la forma de nombrar o hacer referencia a una celda en Excel es mediante la letra de la columna seguida del número de la fila.
Una referencia realmente es esto, miren, es este valor. N20 es una referencia, realmente es una referencia, es una celda dentro de esa hoja de cálculo. Eso es una referencia. Lo que pasa es que nosotros técnicamente lo vemos, seleccione, obvio, yo desde el principio les dije, que el cuadrito, no, son nada de cuadrito, la celda. Pero uno dice, vea, dele igual y vaya a ese cuadrito, dele ahí en ese cuadrito, ahí, eso, ahí. No, cuadrito no, celda. Pero realmente la referencia hace alusión, como dice ahí, a un valor de celda. Ahora sí, miremos qué es una referencia relativa. Hay tres tipos de referencias: las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias combinadas o mixtas. Entonces miremos, ¿qué es una referencia relativa? Eso es lo que ustedes a diario y permanentemente hacen. Ustedes lo que hacen en Excel son referencias relativas. Muy pocas veces utilizan referencias absolutas, pero ya se van a dar cuenta lo interesante que son. Entonces, relativa, en Excel, si hacemos referencia a unas celdas mediante, les colocan un ejemplo, igual a 1 por B4, y después rellenamos hacia abajo, aparecerán en las siguientes celdas las fórmulas A2, B5, luego A3 por B6, luego A4 por B7. En Paisa, muy fácil. Miremoslo a ver. Entonces ellos lo que le dijeron a ustedes acá fue lo siguiente, vea, ¿cómo le parece que cuando nosotros vamos a hacer una referencia relativa, hagamos un ejemplo? Supongamos que iniciamos con este valor, A1 por B4. Estamos haciendo una referencia a esta celda y la estamos multiplicando por este valor de otra celda. Entonces él dice, lo normal es que cuando usted arrastra, va a haber un cambio. Ese cambio que genera que en la celda de abajo, o sea, en la fila de abajo, ya no me va a quedar como A1 por B4, sino que me va a quedar A2 por B5. Si yo sigo arrastrando con el control de relleno, ya la tercera fila ya no va a aparecer A1 por B4, sino que me va a aparecer A3 por B6 y así sucesivamente. Eso es lo que se conoce como referencias relativas. Ahora vámonos a algo más sencillo. Vámonos a este ejemplo. Entonces están colocando un valor y un descuento que tiene ese valor. Si yo quisiera saber cuál es el descuento, pues lo normal es que yo le diga igual, voy a colocar un poquitico más grande esta celda, aunque ahí sombreado tiene la fórmula, la operación. Coja el valor del importe, estoy haciendo referencia a esa celda, ahí 11, y multiplíquemela, por este caso, por J11. Hágame referencia también a esa celda. Cuando yo le doy Enter, ahí tengo el resultado. 32.75 es el descuento de estos 655 euros. Ahora, ¿usted qué hace? Yo sé que usted no se pone a hacer esto. Igual, por este. No, ¿qué tal? Yo no quiero imaginarme que ninguno haga eso, a no ser que estén despachados. ¿Cierto? Que usted diga, ay, fue pucha, no. ¿Y yo qué más hago? No tengo nada más para hacer. Y yo creo que ninguno, yo creo que ya muy pocas veces utilizamos eso. Venga, ¿yo qué hago? No tengo nada para hacer. Siempre nos mantenemos ocupados. Y esto no sería productivo, ni eficiente, ni rendidor, ni lo que deberíamos hacer. Esto se volvería un proceso manual. Entonces ahí yo le digo, no utilice Excel, utilice una hoja, hágalo en Word entonces. ¿Sí o no? Eso sería real. ¿Qué hago yo después de que hago este proceso? Como solo necesito de aquí para abajo, yo lo único que hago es que aplico una referencia relativa. Cojo desde control de relleno y arrastro hacia abajo. Y al arrastrar hacia abajo, lo que hice, lo que generé fue una referencia relativa. ¿Por qué referencia relativa? Porque estoy utilizando unos valores posicionales de celda, mire, I12 en este caso, y J12, donde estoy empleando una fórmula, un operador para obtener un resultado.
¿Y por qué también referencia relativa? Porque estoy utilizando dos valores de celda que se encuentran en la misma posición de la fila donde estoy trabajando. Miren, la fila 12. ¿Usted le tocó cambiar este valor? No. Excel automáticamente lo determinó en el momento en que usted arrastró. Usted empezó en la fila 11 y terminó en la fila 18. Eso es una referencia relativa. Por eso yo les digo que eso es lo que ustedes cotidianamente hacen en Excel. Uno no se da cuenta, pero ese es el concepto, referencias relativas. Ahora, ¿de qué nos dimos cuenta o qué fue lo que sucedió acá? Acá sucedió lo siguiente. Cuando nosotros arrastramos fórmulas o funciones hacia abajo en sentido vertical, usted también puede hacer lo siguiente. Usted también hubiese podido empezar desde acá, miren, y lo que hacen es lo inverso a lo que yo hice ahorita. Subo esto, sino que uno le queda como más duro trabajar así. Y eso le va a funcionar. Miren, yo la he podido empezar desde abajo y hacerlo hacia arriba. Y eso funciona. O sea, que cuando yo arrastro hacia abajo o arrastro hacia arriba, lo que siempre se me va a afectar es el valor posicional de la ¿qué? ¿De la fila o de la columna? De la fila. De la fila. Cuando yo hago arrastres de fórmula, o sea, cuando hago referencias relativas en sentido vertical, abajo hacia arriba, arriba hacia abajo, el normal es que nosotros hacemos siempre este. Siempre se me va a ver afectado el valor posicional de la fila. Eso es normal. Esto siempre va a suceder. Esto es lo que se conoce como referencias relativas. Acá no hay nada novedoso. Acá no hay nada diferente. Esto es lo que ustedes cotidianamente hacen en Excel. Estos son referencias relativas. Ya miren, sencillo. ¿Qué se me movió? La posición de la fila. ¿La columna le cambió? No, la columna no cambió. La columna siguió siendo I y J. Mire que las columnas nunca cambiaron. Lo que cambió fue los valores posicionales de las filas. Eso sí se modificó. Pasemos ahora al concepto de referencia absoluta. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bien puedan. Omir, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí me disculpará la pregunta, digamos, ahí aparece de acuerdo al ejemplo que aparece en euros, sacándole un porcentaje a una cantidad, pero es tan básico en mis conocimientos que no sé ni cómo se aplica ahí para poder llegar a hacer esa operación. Bueno, acá simplemente es, pues aquí nos entregaron unos valores que pues allá ellos lo llaman importe, digamos que este fue como la venta o la compra, y lo que hicieron fue que nos dijeron que le iban a aplicar un 5% de descuento. Entonces, el proceso matemático normal para yo saber cuánto es el valor o de qué valor es el que yo voy a obtener por esa compra, el descuento que yo voy a obtener por esa compra, es simplemente una multiplicación que es la venta o la compra multiplicado por ese valor o ese porcentaje de descuento. Acá simplemente yo estoy obteniendo lo que me van a descontar sobre este valor. Entonces, mire que es un proceso matemático, digamos, simple, sencillo, una multiplicación de ese valor por este descuento, por este valor de descuento. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es referencias. Estoy utilizando el valor de la celda por este valor de celda, que en definitiva a mí ya no me interesa cuánto hay acá, porque es que esto puede cambiar. Yo podría decir que estos 800 y que por ser esa compra me van a hacer el 10% de descuento. Mire que cambió. ¿Por qué? Porque es que como estoy utilizando valores de referencia, o sea, valores de celda, entonces realmente para mí eso
no tiene mayor pues importancia, digámoslo así, en este momento, qué valor haya ahí. Pero realmente el proceso que estamos haciendo ahí simplemente es una multiplicación de la venta o de la compra por el porcentaje del descuento que nos van a aplicar. No sé si hasta ahí sea un poco más claro. Sí, señor, sí, comprendo lo de la operación. Lo que digamos yo no sé en mi caso es cómo se aplica ahí 10 punto o el 5.00%. ¿Por qué se aplicó el 5.0%? No, ¿cómo hago para hacerlo? Puede ser un 5, un 3%, un 2%, no sé cómo hacerlo. O sea, ¿cómo coloca que me quede así como con este formato? Sí, señor. Ah, bueno, ahí es porque ¿qué? Usted llega y coloca el valorcito. Él normalmente, cuando yo digito en Excel, se lo va a colocar por acá aparte. Cuando yo digito en Excel, listo, mire que él me coloca el valor de número. Si usted se viene a la cinta inicio, en la cinta inicio, en el grupo de herramientas número, aparecen unos tipos de formato. Si usted observa, mire que ahí está el porcentaje, está el valor numérico, el millar, está para aumentar o disminuir decimales, está para colocarle formato de moneda. Venga a ver qué me están preguntando antes de... Ah, bueno. Ya le oí la palabra que por ahí veo que me están preguntando también. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente yo coloqué el valor o no coloco nada y yo lo que hago es que selecciono ese rango de datos que en este caso yo quiero que se representen por el símbolo de porcentaje y yo le digo, vea, este ranguito va a tener la característica de valores porcentuales. Entonces mire que automáticamente cambió el formato de esas celdas. Entonces yo le digo, es que aquí va a ser el 3, mire que él ya le colocó el 3%. Aquí va a ser el 5, mire que él ya le colocó ese formato. Y ya si usted lo que quiere es que eso tenga decimales, usted simplemente selecciona y le dice, bueno, yo quiero que tenga 1 o 2 decimales. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se le dio un formato a este rango de datos con esa característica que eran valores porcentuales. Y a este simplemente lo que hizo fue que se digitó el número y luego se le colocó fue en formato de moneda, en este caso de euro. ¿Ya es más claro? Totalmente, muchas gracias. Bueno, señor. Paul, Profe, yo le hago una pregunta. Maribel, espere un momentico, ya la atiendo, Maribel. Paul, bien pueda. Ingeniero, qué pena. En caso de que yo no quiera hacer un descuento, sino que quiera incrementar un porcentaje, como cuando yo voy a incrementar el 16% del IVA, ¿cómo hago para que la operación no sea descuento, sino incrementar ese porcentaje? Perfecto, ya le muestro, digamos, como esos tipsitos matemáticos para que usted lo haga de una. Maribel, bien pueda. Iba a preguntar, si no se le pone al número, por ejemplo, 5%, digamos, el formato de porcentaje, ¿él no calcula? Porque pues yo le puedo poner el 5 desde mi teclado y el porcentaje desde mi teclado, pero sin ponerle formato. ¿Él hace operación de todas maneras o no? Muy buena pregunta. Venga, miremos acá una hoja nueva. Eso está bien porque Paul también me preguntó algo muy parecido. Entonces, de una vez aprovechemos, copiemos estos datos por acá. Copiemos estos datos por acá. Y entonces, usted me dice lo siguiente. Póngale pues cuidado. Entonces, digamos que tenemos los valores. Entonces, usted me dice, bueno, ¿qué pasa si de pronto a este rango, lo que me preguntó Eider, no le doy el formato de porcentaje, sino que coloco el valor 5? Y acá obviamente 5, pero yo no me voy a poner a darle enter, ustedes saben que arrastro y ya. Entonces, si yo hago esto, mire lo que va a suceder. Obviamente aquí, él me va a multiplicar estos dos valores. Y ya sabemos que el resultado es totalmente diferente a cuando tengo este tipo de... bueno, pasémoslo al 3, que era el 3 que tenía esto, para que sea igualito. Entonces, miren lo que me dio. ¿Por qué? Porque es que acá estoy haciendo una multiplicación natural, normalita. 655 por 3. Pero si lo llevamos a la parte porcentual,
sabemos que esta operación necesitaría de un elemento adicional, y es que eso debería estar dividido en este caso por 100. Entonces mire lo que tendría que adicionarle. ¿Para qué? Para que ahí sí el valor aplique ese concepto de, ya esto llamémoslo sea descuento, incremento, lo que sea. Porque aquí, obviamente, sin este último elemento, yo estaría haciendo un proceso matemático de una multiplicación normal. Ya nos dimos cuenta, ¿cierto? Obvio, cuando yo le doy el formato a estos valores y yo le digo que estos valores no es un número, sino que es un porcentaje, internamente, cuando yo hago el proceso, Excel está simulando, ya está identificando que además de esa multiplicación que debía hacer, pues va a operar con el elemento de la división, porque eso sería lo normal en este proceso, digamos, lo matemático. Si estamos hablando pues del porcentaje que en este caso era el que estábamos evidenciando. Ahora, sucede algo acá, y es que entonces usted ya define, bueno, o yo lo hago de esta manera, yo pienso que esta también podría ser una manera correcta, pero me estaría, digamos que me estaría yendo a un proceso adicional, estoy utilizando un proceso adicional innecesario, porque yo también, ¿qué podría hacer? Es que esto lo podría manejar de muchas maneras. Bueno, yo no lo quiero manejar con el formato de porcentaje porque me enredo, porque es que a mí me da como duro esa vaina. ¿De qué otra manera? Entonces yo le digo a veces a los estudiantes del colegio, yo les digo, vea, no se compliquen la vida. Entonces cojan este valor y divídanlo por 100%, divídanlo por el 100. Entonces, en vez de utilizar el 3, ¿qué haríamos? Esto sería 0,03. Estoy dividiendo ese valor, ¿sí o no? Estoy dividiendo ese valor 3. Estoy dividiendo el valor 3 en 100. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí, qué pena. Yo lo coloco de una vez en todos. Que yo no necesitaría, en este caso, ahí sí decirle a la fórmula, bueno, hágame primero la multiplicación de 655 por 3 y dámelo por 100, porque yo ya lo tengo acá embebido, yo ya lo tengo incluido, y mire que me está dando exactamente lo mismo, 19.65, como si lo hubiera hecho por el 3%. Acá simplemente con esta operación yo lo que estoy obteniendo es ese valor porcentual que se le está aplicando a este valor neto. Eso es lo único. Aquí, como yo no tengo ningún tipo de elemento que me diga, eso es un incremento, eso es un descuento, nada. Aquí simplemente estoy obteniendo el valor que se está generando del 3% sobre cada uno de estos valores. Casi yo lo arrastro, ahí los tengo. Ahora, por allá Pablo me dijo, bueno, mire, y si lo que yo necesito es saber cómo lo incremento, entonces pues existen diferentes formas. Una de ellas es, venga, qué pena Maribel, no sé si de pronto haya quedado un poco más claro. Sí, señor, quedó bien. Sí. Listo. Entonces sí, para Maribel, yo puedo manejarlo de diferentes maneras. Mire que ese ejercicio lo puede resolver de 3 formas. Una, dándole el formato porcentual al valor y simplemente haciendo la operación que necesito hacer. Y listo, picos y chao. 2, que yo haga la multiplicación nativa normal, pero en esa operación tenga que adicionarle la división por 100. Listo, para que me dé ese resultado. O 3, simplemente este valor, si yo no lo quiero manejar con el formato porcentual, simplemente cojo 3. Eso es lo que yo le digo a los estudiantes, eso cojan el número. Es que es el 15%, pero yo no quiero colocarlo 15%, entonces coja 15 y dídalo por 100. Entonces coloque 0,15 acá. Y es lo mismo como si estuviera apareciendo en formato 15%. Y así simple. Entonces por eso yo llegué y le dije, bueno, no quiero que me aparezca con ese formato, 0,03. Ahí es el 3%. Y automáticamente, aquí obviamente porque me dio menos, porque lo está dividiendo por 100. Ahí tengo esa opción. Ahora entonces, ya para lo que dice Paul, entonces Paul me dice, bueno, mire,
¿Y qué pasa si yo tengo valores y a esos valores yo lo que quiero es como hacerle el incremento, o sea, que no me muestre el valor que se va a generar de más, sino que de una vez me aparezca con el valor incluido o bueno, lo que sea? Entonces, pues también yo lo puedo manejar de varias maneras. Digamos que yo tengo estos valores, coloquémoslos con su signo moneda, para que no nos enredemos. Y digamos que acá tenemos el IVA, hablemos de IVA, sabemos que es del 19%. Entonces, lo vamos a hacer de las diferentes formas. Si yo quiero manejarlo con el elemento de una vez de formato, en este caso, ahí lo tiene, haría lo mismo. Multiplico por ese IVA y aquí lo que voy a obtener es el costo adicional que va a tener mi producto o mi servicio frente a esto. Eso lo hicimos igualito aquí. Caso 1. Caso 2. Usted llega y me dice, no, mire, yo realmente esto no es lo que necesito. Yo lo que necesito saber es ya el valor total de lo que se va a generar acá. O sea, la sumatoria de estos dos valorcitos. Ah, bueno, entonces podemos hacerlo de otra manera. Llego y tengo mis valores. Puedo utilizar si quiero. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Yo le digo, coloque el 1, adicione el valor que usted necesita, en este caso el 19%, y usted lo que hace acá, voy a quitarles, lo voy a dejar como valor numérico normalito, 1,19. Lo voy a colocar acá. Y cuando yo vengo y aplico, le digo, bueno, haga esto por este valor. Automáticamente aquí ya nos damos cuenta que el resultado que me está dando incluye el valor que se generó de ese impuesto adicional, de ese incremento adicional, de este valor por este, pero adicional de este ya me lo está entregando sumadito. ¿Y cómo lo hice? Agregándole ese 1, el valor que me incremente. Es que el IVA no es del 19%, es del 21%. Entonces 1,21. Y mire que no lo tengo que manejar con el valor, con el formato de porcentual. ¿Por qué? Porque es que ya le estoy entregando para que coja el valor, me lo multiplique por ese porcentaje, pero de una vez me le adicione ese valor a ese incremento o a ese descuento, yo qué sé, que estén aplicando en ese momento. No sé, Paul, si sea claro o también en Ready. O sea que si yo quiero que el incremente, le debo de anteponer ese 1. Ese 1, correcto. Ahora pasa otro y es muy, yo no sé, o sea, es muy casual eso. Me dicen, no, mira que me entregaron unos precios y me dicen ahí es que IVA incluido. Y entonces, ¿yo qué hago? Bueno, como estamos en Colombia, sabemos que es del 19% el IVA. Bueno, y usted quiere saber cuál es el valor neto. Pues coja ese valor y divídalo por 1,19. Mire que es lo contrario de lo que estamos haciendo acá. Y ahí usted se va a dar cuenta que ese producto realmente costó en este caso 550. Y así cada uno de estos. Esa sería la forma de identificar. Entonces, ¿por qué? Porque usted le está sacando ese porcentaje que ya fue acá sumado. Volvámoslo acá a 1,19. Entonces, este era el valor que me estaba. Bueno, yo lo hice con estos valores, hagámoslo con este, para que nos dé exactamente igualito y no nos enredemos. Véalo ahí. ¿Sí ve? Los 655 que me costaba el producto, mírelo acá. ¿Y cómo lo hice? Es que me dieron ese producto con IVA incluido. Entonces, cojo el valor del producto y lo divido por 1,19. Lo inverso a lo que hice aquí, que fue cuando se lo apliqué. Ya lo dividí por 1,19, entonces acá. Bueno, y si yo quiero sacar solamente el IVA, pues entonces aquí sí ya hago una restica de este valor menos este valor, y pues esto fue lo que le cobraron de IVA. Ese fue el valor que le cobraron de IVA. No sé si sea más claro. Sí, está bien así, ingeniero, muchas gracias. Sí, bueno, perfecto. ¿Alguien más? Profe, tengo una duda. Dame bien, pueda. ¿Es posible que con las referencias absolutas y relativas se pueda utilizar la herramienta de relleno en serie?
De relleno en serie, relleno en O sea, no arrastrando para abajo, sino utilizando la herramienta que nos enseñó ahorita de rellenar y elegir la serie por fila, columna. Buena pregunta, ahorita miramos eso. Está bueno. Ya la vamos a mirar. Buena pregunta, María Alejandra. Usted es la señorita Rubiano. Sí, señor. Usted fue estudiante, ¿cierto? Sí, señor. Ay, vea, pues qué bueno volverla a ver por acá. Gracias. Ya vamos a mirarlo, María Alejandra. Ya vamos a mirar. Sí, está buena esa pregunta. No he hecho nunca ese ejercicio, pero ahorita lo resolvemos a ver. Ahorita me recuerda eso, que parece interesante para que lo veamos. ¿Por qué no lo hacemos ya para que miremos primero lo de absoluta? Porque muy seguramente muchos de pronto, ¿y este man de qué estar hablando? Pasemos a referencia absoluta. ¿Hay alguna otra inquietud, duda? Yo necesito que eso quede muy claro. Listo. Acá simplemente pues lo que solicitaron, digamos así, era pues como dudas con con la multiplicación del porcentaje, del formato del porcentaje. Realmente pues esto ya es un trabajo de multiplicaciones, divisiones, que realmente pues eso lo podemos ir aprendiendo en el camino. Pero realmente el tema central era el uso de una referencia relativa, que ya se dieron ustedes cuenta que sucedió. Por allá de María Alejandra ya va un poquitico más adelante, porque ella ya de pronto ha manejado las referencias absolutas, que yo sé que la gran mayoría de ustedes lo han hecho. Lo que pasa es que no conocemos el concepto, pero ya lo vamos a aplicar. Entonces pónganle cuidado. ¿Qué es una referencia absoluta? Entonces dice, no siempre es conveniente que Excel actúe por cuenta propia, incrementando el número o la letra de una referencia cuando rellenamos celdas con fórmulas. Para ello podemos fijar esos números o letras agregándoles a la izquierda un signo dólar. Esa es una. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, las referencias, miren entonces lo que parece. Cuando nosotros vemos estos signos pesos antes de la columna o antes de la fila, eso es lo que se conoce como referencia absoluta. Pero en paisa, más que toda esta carreta, ¿eso para qué me sirve? En los términos coloquiales que nosotros utilizamos. Eso es cuando nosotros escuchamos, vea, amarre la celda, bloquee la celda. Y entonces uno a veces cuando no entiende el concepto, uno dice, vengo, ¿y para qué amarro? ¿Para qué bloqueo? Es para que no se le mueva, porque si usted la arrastra hacia abajo, eso se le empieza a mover. En definitiva, uno no termina entendiendo, pero uno lo hace así. Entonces, eso es una referencia absoluta. Es cuando bloqueamos una referencia de celda, porque ya nos dimos cuenta que cuando nosotros la arrastramos hacia abajo, se genera un desplazamiento. Mire que se me genera un desplazamiento. Si estamos hablando de un desplazamiento vertical, estamos hablando de un desplazamiento de fila. Ahora Alejandra estaba diciendo, venga, Umir, es que a mí me quedó la inquietud si al utilizar la herramienta de rellenar en serie, cuando yo hago un desplazamiento en horizontal, o sea, a la derecha, si eso me va a funcionar o no. Yo le dije, ahorita hacemos esa prueba porque nunca lo he hecho. Vamos a ver qué pasa. Aquí va a pasar entonces exactamente lo mismo. Miremoslo. Miren lo que dice acá. Acá está la misma venticas y acá quieren saber el descuento que se le va a aplicar a este. Miren la diferencia de este ejercicio. Acá eran que de 5%. Lo volví a colocar. Quitémosle, bueno, aumentémosle los decimales para que queden igualitos. Eso ya nos había dado. Miren aquí cómo se comporta esto. Miren, estoy repitiendo el dato las veces que requiero. Miren. Este realmente no debería ser la forma normal de utilizar esas referencias, pero no está mal. Aquí está bien aplicado, miren. Acá se está aplicando de forma correcta. Miren este ejercicio cómo cambió. Nos dieron los valores, pero ya no nos colocaron una columnita donde están los descuentos, sino que me dieron donde me aparece. Esta es la forma generalmente que debería uno utilizar. Esa es la forma, no lo puedo decir correcto porque es que esto también es correcto, pero esta sería la forma como más productiva, más eficiente. Pero aquí tenemos que hacer uso de una referencia absoluta. ¿Por qué? Entonces resolvamos.
Entonces, si yo quiero saber el descuento, ya sabemos qué debemos hacer. Igual, cojo el valor y lo multiplico por este valor. ¿Y por qué por este valor? Porque ese es el descuento que me van a aplicar. Me va a dar exactamente lo mismo, 32,75, que fue lo que nos dio acá. Mírenlo ahí. Ahí no ha pasado nada diferente. Ahora, ¿qué va a suceder en la referencia absoluta? Mire lo que va a suceder cuando arrastre. Que no me funcionó. Y Eumiri, ¿por qué a usted en la referencia relativa sí le funcionó? Porque recuerden que estábamos haciendo referencia tanto al importe como a la celda que contenía el porcentaje. Entonces, ¿qué pasó de ahí para abajo? Que se comportó igual. Mire que se comportó igualito. Se fue al importe y al descuento. Se fue al importe, al descuento. Se fue al importe, al descuento y de ahí para abajo diría lo mismo. Ahora miren lo que sucedió acá. Este inicialmente perfecto, importe y descuento, pero mire lo que pasó acá. Importe y descuento, y acá está el descuento. No. Importe, correcto. Descuento, acá está el descuento. No. Y así sucesivamente. Eumiri, ¿por qué sucedió eso? Porque recuerden que cuando nosotros desplazamos una fórmula en sentido vertical, siempre se nos va a desplazar la posición de la fila. La fila va a cambiar. Ya nos dimos cuenta, miren. Miren. La fila cambió, la columna no se afecta. La fila se afecta. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá se comportó perfectamente esta fórmula. Iniciamos en la fila 11 y como arrastré hacia abajo en vertical, pues la fila se iba a mover. Es que es natural que se mueva. Se va incrementando. Miren, ¿dónde terminó el descuento? En M18. ¿Y acá hay descuento? No. Entonces es en este caso donde yo digo, necesito utilizar una referencia absoluta. ¿Por qué? Porque es que necesito que un valor posicional de una celda se mantenga en el tiempo. Y a pesar de que yo la arrastre 2, 3, 50, 80 veces en sentido vertical, siempre requiero que ese valor de celda siempre sea el mismo. Ahí es donde viene el término coloquial, amarrar la celda, bloquear la celda. ¿Cómo se hace eso? Introduciendo el signo pesos. Pero para no complicarnos, o el signo dólar lo llaman ellos, el signo pesos. Pero para no complicarnos y hacerlo manualmente, en el teclado, voy a activar la cámara, no se asusten. En el teclado, ustedes en su teclado, recuerden que los teclados se componen de 5 partes. Ustedes ven un teclado y ustedes dicen, ay, el teclado, sí, pero el teclado tiene 5 partes. En la parte superior, desde la tecla escape hasta F12, es lo que nosotros conocemos como teclas de función. Todo lo que es donde están los números y las letras es lo que nosotros conocemos como teclado alfanumérico. ¿Por qué alfanumérico? Porque está el alfabeto y hay números y hay símbolos. Luego viene un bloquecito que está acá, que son las teclas de control, donde está insertar, inicio, fin, ABPage, repage, donde está capturar pantalla, donde está pausa, donde está bloque desplegable. Ya llevamos 3 partes. Debajo de ese bloquecito tenemos las teclas de desplazamiento, arriba, abajo, izquierda, derecha, 4 partes. Y tenemos en algunos teclados, a diferencia de los portátiles de 14 pulgadas o inferiores, tenemos el teclado numérico. Entonces mire que tenemos un teclado con 5 partes. Teclas de función, teclado alfanumérico, teclas de control, teclas de desplazamiento y teclado numérico. En las teclas de función, entonces está el escape, F1, F2, F3. Nos vamos a utilizar la tecla F4. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿cuál celda necesitamos amarrar? ¿Las celdas que están referenciadas con I11 y 12 o la celda donde está el porcentaje del descuento? ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje, o sea, en este caso, la celda M11.
Esa necesitamos amarrarla. ¿Por qué necesitamos amarrarla? Porque ya nos dimos cuenta que cuando yo arrastro la fórmula, ese M se me está comportando de forma normal, se me está incrementando su valor posicional de fila. La columna no cambió, mire que sigue siendo M, mire que de ahí no se ha movido, de la columna M no se ha movido, sigue siendo M, 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 M. Que me haya cambiado el valor posicional de la fila es otra cosa. Entonces ahí es donde aplicamos referencia absoluta. Necesito bloquear a la celda M11. Entonces ahí es donde me voy al teclado y presiono la tecla F4. Miren lo que sucede. Automáticamente me coloca el signo pesos. Me lo coloca tanto para la columna como el valor posicional de la fila. Ahora yo les hago la pregunta. Bueno, y si vuelvo y presiono F4, mire lo que pasa. Ay, mira, se lo quitó a la columna y se lo dejó a la fila. Y si vuelvo y presiono F4, se lo quita a la fila y se lo pone a la columna. Y si vuelvo y presiono F4, se lo quita todo. Y si vuelvo y presiono, ya se ponen a jugar. Miren. ¿Por qué? Porque es que la referencia absoluta tiene tres sentidos. Referencia absoluta total, esta que están viendo ahí, F4. Tranquilos que yo ya sé que por ahí hay unas dudas. Esta es referencia absoluta total. Referencia absoluta de fila. Referencia absoluta de columna y pues sin referencia. ¿Cuál de las tres referencias que yo acabo de nombrar es la que realmente necesitamos? Recuerden que si yo antepongo el signo pesos, eso es lo que nosotros conocemos como amarrar, como fijar la celda. ¿Cuál de las tres necesitamos? La total, la de fila, la de columna, pues ya sabemos que ninguna no me sirvió. ¿Cuál de las tres? La total. Total. Me dicen por acá total. Esta. Vamos a ver si es verdad. Entonces, le apliqué la referencia absoluta total, luego y vuelvo y arrastro, y vamos a ver si es verdad. Pues ya nos dio valores. Muy bien, tengo amarrada la celda M11. Muy bien, total. Y vamos a ver quién me escribió otra cosa por ahí, porque se pudo haber dado solamente Carmen, no más. Profe, yo, pregunta. Nah. Si no tengo el F4, ¿qué hago? No, ya voy para allá, porque todos sí tienen F4. Lo que pasa es que si están trabajando en portátil, a veces la tecla de función debe trabajar combinadita con la tecla Fn. Abajo está en su teclado, en la parte izquierda inferior. Ya. Sí. Correcto. Hay algunos modelos de portátiles que cuando ustedes presionan F4 le sube el volumen o le baja el volumen. Entonces es porque ese modelo de portátil, para que funcionen las teclas de función, valga la redundancia, deben combinarla con Fn. Entonces ahí sí, Fn y F4. Y ahí sí le funciona. Muy bien. Entonces ustedes me dijeron, señor, bien pueda. Yo hice eso que hizo usted, que separó en la celda M11, donde está el porcentaje. Sí. Yo presioné F4, la tecla función y la F4, y lo que hace es desplazar el 5% hasta donde está, o sea, me llena toda la columna del 5%. Me la baja, o sea, me copia todo eso hacia abajo. Con F4. Sí, señor, entonces no me amarra la celda. Y si presiona el F4 solito sin función, sin Fn. Profe, es que yo creo que se paró en la celda que no era. Se ubicó en la celda que no era. Sí, yo también iba a hacer lo mismo. Bueno, entonces sí, ella, muy bien, muchas gracias, Alejandra. Puede hacer, Paul, sí. Por ejemplo, en este caso, yo selecciono la celdita. Y ahí, cuando el puntero queda titilando sobre esa celda, esa es la posición a la cual él le va a colocar la referencia. Entonces puede haberle sucedido eso. Cuando ahí está titilando, si yo presiono F4, automáticamente mire que me coloca la referencia. Entonces vuelvan a intentar y si no ya lo revisamos puntualmente. Pero debe ser eso, que no se ubicó de forma correcta sobre la celda donde debía aplicarlo. Ahora, ojo, ustedes me dijeron que total.
Ahora miren lo que yo voy a hacer. Ahí tengo total. Lo voy a cambiar a referencia de fila. Le voy a dar Enter y voy a volver a arrastrar. Y me funcionó. Miren. Me funcionó. Ahora les devuelvo la pregunta. ¿Total o de fila? Las dos. De fila. Las dos está bien, pero realmente este ejercicio necesita una referencia absoluta de fila. Entonces ahí es donde ustedes desde hoy, por ejemplo María Alejandra, los que ya veo que conocen como y tienen dominio de esas referencias absolutas, de hoy en adelante, ustedes ya saben que van a utilizar la referencia que se requiera. En este caso no se necesita una referencia absoluta total. No es necesario. Eumiri, ¿por qué no es necesario la total si me dio? Perfecto, eso da porque va a dar. Pero no es necesario la referencia absoluta total porque recuerden este ejercicio. Mire que ahí le quité la referencia. Y si vuelvo y arrastro, obviamente no me va a dar. ¿Por qué? Porque se me desplazó la fila. Pero la columna cambió. Recuerden que cuando yo arrastro en vertical, la columna nunca se afecta. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar el chip de la referencia absoluta. Claro, yo sé que ustedes de una presionan F4 y qué maravilla, y eso le funcionó. ¿Cuál es el pero? Que si ustedes me siguen utilizando ese chip de que solamente presionan F4 y ya, sin tener en cuenta realmente cuál es la referencia absoluta que debe cumplir con ese ejercicio o con esa situación, entonces ustedes se me van a acostumbrar a utilizar esto así. Y en todos los casos, esto no va a funcionar. Se los voy a demostrar ya. Bien, pues vayan haciendo preguntas, no queden ahí como, y eso, pues no, tranquilos, van preguntando mientras tanto. Ay, no, pero yo me perdí en una cosa. Dígame, claro. O sea, es que no sé cuál es la diferencia entre la referencia absoluta de fila y la de columna. Es decir, o sea, el signo yo sé que va antes y el otro va en la mitad, pero la función que cumple. La función que cumple. Entonces póngale cuidado. Muy bueno, antes de que yo les muestre eso. Póngale cuidado. Originalmente, nosotros resolvimos el ejercicio de esta manera. ¿Sí o no? Hasta ahí es claro. Sí. ¿Cierto? Perfecto. ¿Qué pasó cuando lo hicimos así? Que cuando arrastré la formulita que yo hice, pues no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Porque recuerden que Excel tiene un comportamiento de arrastrar. Cuando yo arrastro una fórmula, que es que cuando yo lo hago en sentido vertical, se va a ver afectado la posición de la fila. Entonces eso sucedió. Yo inicié aquí en la fila 11, en I11, y pues acá el descuento también estaba en la fila 11, pero este descuento hubiera podido estar por acá arriba, donde estuviera. De igual, voy a moverlo, movámoslo. Voy a correr esto por acá arribita. Dañemos esto. Ahí quedó, fue oculto porque acá hay una barra. La voy a borrar. Ahí está. Entonces, mire lo que va a pasar. Mire ya cómo quedó. I11 y M8. ¿Por qué? Porque M8. Porque pues el valor del 5% está en la celda M8. Mira lo que va a pasar cuando yo arrastre. Normal. No me funcionó. Pero mire lo que sucedió acá. Se empezó a desplazar una posición de fila. Se desplazó otra posición de fila. Ese es el comportamiento normal cuando yo arrastro. Cuando yo arrastro, siempre en vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, la fila siempre se me va a aumentar. La fila siempre se me va a aumentar una posición. Mire que aquí lo estamos viendo. Entonces, ¿para qué se utilizan las referencias absolutas? Cuando yo necesito mantener el valor posicional de una celda.
¿Por qué? Porque si ese comportamiento que tiene de desplazamiento, que se me va aumentando, me va a afectar el resultado, como sucedió acá, mire que me está afectando el resultado, claro, porque es que M se me está desplazando y ese valor no lo contiene. Este valor no lo contiene. Este valor no lo contiene. Entonces yo sé que desde el origen debo mantener el valor de M8. ¿Por qué? Porque es el valor del porcentaje que yo le voy a aplicar a la multiplicación de este valor que está acá. Entonces es en ese caso donde yo aplico el F4. Hay tres tipos de referencia. La total, porque se lo aplico un bloqueo a la columna y un bloqueo al valor posicional de la fila. Está una referencia de absoluta de fila porque la columna me queda libre, pero bloqueo el valor posicional de fila. Y tengo una referencia absoluta de columna porque bloqueo la columna, pero dejo libre la fila. En este caso nos dimos cuenta que lo que se me estaba molestando es que me empezaba a molestar la fila, se me empezaba a desplazar. Entonces yo sé que aquí necesito una referencia absoluta de fila. De fila, porque necesito mantener, fijar, amarrar ese valor de fila. Eumiri, ¿por qué no amarramos la columna? Porque es que la columna no se le está moviendo. Si la columna se me moviera, en el momento en que yo arrastro hacia abajo, ahí sí me tocaría hacer esto. Porque si se me moviera la columna, pues se me va a pasar a otro valor y ese valor no existe allá. Entonces ahí sí la amarraría. Pero como lo que se me está moviendo es el valor de la fila, es por esa razón que yo utilizo una referencia absoluta de fila, únicamente. Yo sé que ustedes hacen esto y les dio, claro que sí, pero es donde yo les digo que tienen que quitar el chip de que no siempre en los ejercicios, en las bases de datos que nosotros vamos a utilizar, necesitamos referencias absolutas totales. No, no. Necesitamos en este caso una referencia absoluta de fila. Bien pueda que vaya a preguntar. Profe. Señor. Hay tres ejemplos ahí, tres opciones. Y usted ya utilizó dos. La tercera, ¿en qué caso se utilizaría? Muy bien, yo iba para allá como a mostrarles un tipo de ejercicio de esos. Pero antes de eso, y disculpe, la persona que me preguntó, no recuerdo quién fue, ¿sí le quedó más claro? Sí, señor, perfecto. O sea, si hubiese sido horizontal, necesitaría bloquear la columna. Correcto. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, por allá John dice lo mismo, venga, sí, hombre, pero este man se queda ahí, pero bueno, ¿y en qué caso nos puede suceder eso? Entonces yo les voy a compartir acá un ejercicio que hace parte de Excel intermedio. Yo lo voy a hacer rápido porque obviamente pues necesito hacerlo rápido y no nos vamos a quedar ahí. Ya los invito a que cuando terminen el curso de básico me digan, uy, sí, yo quiero hacer el intermedio. Entonces yo voy a utilizar acá una función que vamos a ver más o menos por ahí en 2 semanas. Espérenme un momentico, acá yo hago una conversión rápida. Acá no, o sea, qué pena, lo que les voy a decir no es con todo el respeto. Aquí no me pregunten qué estoy haciendo, simplemente es para que vean qué va a suceder si utilizo la referencia que no es. Ahí es donde vamos a llegar al detalle. Profe, qué pena, una preguntita, ¿este curso hasta qué fecha va y cuándo empezaría el otro? Ya se me aburrió, Marta. Ay, no. No, de ninguna manera, Por todo Dios, lo contrario, Dios. es para separar para separar pues los días para saber hasta qué fecha, para poder continuar en el otro. Este curso, bueno, menos mal. Este curso va hasta el 7 de julio. O sea, más o menos en un mesecito estamos terminando. Ah, bueno, gracias. Hasta el 7 de julio. ¿Y se seguiría con el mismo horario? Esa sería lo ideal. Ah, bueno, gracias. Bueno, perfecto. Entonces voy a hacerlo aquí rápido, porque ya se nos está dando también la hora. Entonces voy a hacerlo aquí rapidito. Y ustedes ahorita tranquilos, no se preocupen. Yo después les explico eso. Ese ejercicio lo vemos allá en avanzado, en intermedio, perdón. Bueno, entonces este ejercicio consta de lo siguiente.
Ustedes ven aquí que hay como un control diario de ventas, donde hay unos clientes, donde hay una categoría y hay unos valores de compra. Entonces, generalmente las empresas lo que tratan de tener es como este tipo de alimentación, de mirar y de revisar para ya hacer los análisis de mercadeo y cómo deben o que, de qué manera deben empezar a atacar estos clientes. Digo, atacar de forma bien, de bueno, este man nos compra mucho en la categoría alimentos, pero no nos está comprando electrodoméstico, entonces venga a ver cómo lo motivamos, regalémosle una licuadora para que se dé cuenta pues que estamos firmes pues para que él no siga comprando y deje de comprar en Home Center y se venga para acá. Entonces este cuadrito lo que nos muestra es el total de ventas que ha hecho ese cliente A en la categoría alimentos. Yo hice una función que vuelvo y le repito, o sea, la vamos a ver, eso se ve en Excel básico y la volvemos a ver en Excel intermedio, pero ya más llena así como está ahí. Entonces ustedes se dieron cuenta que eso hay un poco ahí de referencias de relativas, absolutas. Vuelvo y le digo, aquí no se fijen en los valores que hay ahí. Y listo, y él me trajo la sumatoria de lo que me ha comprado el cliente A en alimentos. Ahora, ¿cuál es el escenario ideal y perfecto? Que cuando yo coja esta función y la arrastre hacia la derecha y la arrastre hacia abajo, pues esa berraca me traiga todos los resultados. Pero ahí se dieron cuenta que no me trajo todos los resultados. Porque sería ilógico que usted entonces hace esta función y se tendría que venir acá a volver a hacer la función porque pues le cambió algo. No, lo ideal y lo operativo y lo funcional es que usted con esta sola formulita me resuelva todo esto. Porque imagínese, aquí esto es un almacén de Pepito, 4 categorías nomás y apenas 5 peludos. ¿Y qué tal si hablamos de 1000 peludos, 1000 clientes y hablamos de 45 categorías? Entonces usted me va a decir que va a ser una función 1000 veces hacia abajo y 45 veces hacia la derecha. Ni loco, ni riesgos. Usted tiene que hacer una sola función que sea tan funcional, tan operativa, tan eficiente, que cuando usted la resuelva y la arrastre hacia la derecha, esto lo haga. Entonces nos vamos a puntualizar algo acá. Miren, él o la función en este caso me solicitó por acá F2. F2 en este caso es el cliente y me solicitó por acá G1, es la categoría. Ella me está evaluando en este momento al cliente A y a la categoría alimentos. Pero cuando yo arrastré esto a la derecha, póngale pues cuidado, pasó lo siguiente, mire dónde quedó F2, se me movió a G2. Él está tratando de buscar el cliente y el cliente ya no está acá, sino que se pasó al valor. Ya por defecto yo sé que eso no va a funcionar. Ahora miren la categoría. Estaba en G1 que era alimentos y ya me tiene que evaluar a electrodoméstico. Lo hizo bien, se pasó a H1. Como yo ya estoy copiando esa fórmula hacia la derecha, entonces los valores que se van a ver afectados ya no son las filas, son las columnas. Pero ahora miren lo que va a pasar cuando yo la arrastre hacia abajo. Acá se comportó muy bien. Mire que se fue para F3, que ya es el cliente B. Pero mire lo que me está colocando frente a la categoría. Ya no es G1 alimentos, sino que se me bajó al valor, a la primera sumatoria. Yo ya sé que eso está mal. Entonces, ¿qué me toca emplear en esta función? Una referencia absoluta para F2, una referencia absoluta de columna. No puede ser total, porque ahorita se van a dar cuenta de lo que me va a dar. Y para G1, que es la categoría, tiene que ser una referencia absoluta de fila. No puede ser total, porque si no siempre me sumaría la categoría alimentos y si yo dejara acá en el cliente, siempre me sumaría el cliente A. Ahora miren lo operativo que se volvió. Voy a arrastrar hacia la derecha y voy a arrastrar hacia abajo. Y ya quedó resuelto el ejercicio. Ya me hizo las sumatorias del diferente comportamiento que ha tenido cada uno de esos clientes frente a lo que han comprado en cada una de esas secciones o en cada uno de esos elementos. Y simplemente ¿con qué? Con el uso de unas referencias. Ahora miren lo que va a hacer con F2. Si usted estuviera acostumbrado a lo normal, a aplicar una referencia absoluta total, póngale cuidado. Y si acá en G1 hubiera utilizado una total,
Voy a volver a arrastrar a la derecha y voy a volver a arrastrar hacia abajo. Me sumó como si fuera el cliente A que solamente compró en alimentos. Simplemente por una referencia absoluta. Entonces, ahí como para resolverle rápidamente, no siempre necesito referencias absolutas totales. Depende del ejercicio, depende del... Ay, aquí Humil, ¿por qué se utilizó total? Porque necesitaba amarrar la base de datos, necesitaba amarrar todo, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Esa es la importancia de saber utilizar una referencia absoluta de acuerdo al planteamiento del ejercicio. Obvio, yo sé que por acá uno me hubiera dicho, no, mir, yo hago eso en una tabla dinámica en un par clips y yo llego y hago esto. Y ya resolví. Claro, papito, mire. Y se evitó hacer esto. Pero es que esto es estructural y tenemos que conocer los dos. Y mire, ya resolvió con una tabla dinámica. Los invito a hacer el curso intermedio, pero después del 7 de julio. ¿Cómo la vieron hasta ahí? Y John, si de pronto le alcanzo a resolver. Aquí no sé, ay, guau, porque hizo la tabla dinámica. No, simplemente lo que yo quería era mostrarles por qué la importancia de aplicar una referencia absoluta o de fila o de columna o total cuando se requiere y no siempre. ¿Sí es claro eso, John? ¿Sí le quedó pronto? Sí, claro, y pues me despejó la duda respecto a la tercera opción. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna inquietud, duda, reclamo, sugerencia? Entonces, eso fue lo que sucedió acá. Entonces, claro, ustedes aplicaron una referencia absoluta total y les funcionó. Claro que les va a funcionar, obvio, porque están bloqueando tanto la columna como la posición de la fila. Claro, les va a funcionar. Pero realmente y técnicamente, hablemos de ese concepto técnico, esta no es necesario bloquearla. ¿Por qué no es necesario bloquearla? Porque el comportamiento de ella va a ser siempre el mismo porque estoy arrastrando en sentido horizontal. Cosa distinta, un ejemplo, si yo hubiera arrastrado esta función en sentido horizontal. Mira lo que va a suceder. Se me desplazaron las columnas. ¿Sí ven? Cuando yo arrastro una fórmula en sentido horizontal, hay un desplazamiento ya no de fila, sino de columna. Entonces ahí es donde yo defino si necesito bloquear la columna o necesito bloquear ambas. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. Generalmente lo que nosotros hacemos es esto. Entonces en este caso, por eso necesitamos una referencia absoluta de fila únicamente. Y quiero que ese chip que tenían de que siempre era este tipo de referencia, lo dejen de hacer. Utilicen la que necesitan y punto. Esa es la mejor manera para que cuando lleguemos ya a esa parte del curso intermedio, usted ya tenga claro ese concepto y no le genere esas inquietudes. Venga, pero ¿será que bloqueo esto o bloqueo lo otro? No, hay que bloquear la que se requiere, no más y únicamente. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Me estoy pasando unos minuticos, qué pena. Y qué pena de María Alejandra que no alcanzo de pronto, pero hacemos ese ejercicio de entrada a la próxima clase. Pero inténtelo, María Alejandra, y antes nos colaboras también, porque yo sé que usted tiene buen manejo de eso. Qué pena, María Alejandra. Si quiere, me espere y apenas terminemos, miramos. Listo, profe. Bueno, señor. Dudas, preguntas, ¿cómo les fue? ¿Muy complicado eso o qué? Para mí que estoy empezando un poquito. Un poquito. Bueno, ustedes son la ficha 2322 621. Venga, yo cuando tengo programada la 2322 621. Este sábado 5 de junio, si usted requiere
Paul, ya vamos a mirar entonces. No me funcionó la tecla, ya lo vamos a mirar. Quédese un momentico al final. Ya para que culminen y puedan salirse de la videoconferencia. Este sábado 5 de junio tengo programado espacio para esas personas que de pronto necesiten una asesoría ya más específica, más puntual. Entonces, si la requiere y la necesita, bien pueda. Marta, en este caso, no sé si de pronto... ¿A qué horas, profe? Pues lo programamos. Yo puedo empezar desde las 8 de la mañana, no hay ningún problema. Entonces, sacamos media horita, 45 minutos, una hora y puntualizamos eso que de pronto usted me dice, no, es que definitivamente me da muy difícil esto, entonces aplicamos algo, un ejercicio o podemos trabajar pues en eso tan puntual o tan específico. Entonces me escribe por el WhatsApp y nos programamos los que quieran, con mucho gusto, porque tengo esos espacios habilitados para eso. Además, usted no es la única, créanme. Hay muchas personas, miren, esto es un Excel básico y hay muchas personas que a pesar que tienen muy buen dominio, se han dado cuenta que hay cosas que uno dice, ay, pues pucha, yo no había eso. Y lo importante que es este tema de referencia absoluta, mire lo que yo pude resolver, ese ejercicio simplemente arrastrando, y ya no me importa si eso lo tuviera que arrastrar 40 categorías hacia la derecha y 2.000 clientes que tengo, ya no, eso ya funciona. No tengo que hacer absolutamente nada, simplemente arrastrar y ya. Listo, entonces les deseo buena noche. Muchas gracias por la asistencia. Voy a tener la grabación y nos vemos la próxima semana con lo de la pregunta de María Alejandra y a ver si puedo hacer un ejercicio de lo que me preguntó, creo que fue Sebastián, no me acuerdo el nombre, qué pena. Pero entonces ya lo anoto para que lo hagamos.